Un tiempo con Dios para meditar todo el día. La autoridad de Dios. Y leemos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, versículos 6 al 10. Y dice la palabra de Dios: Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. La autoridad de Dios. Viendo esta serie de atributos de Dios, y viendo la omnipotencia de Dios, el poder que tiene Dios, es importante también recalcar la autoridad de Dios. Pero quiero trabajar hoy este tema importante de la autoridad de Cristo como Dios también, pero despojado de su deidad, dice Filipenses capítulo 2, y como hombre nos muestra cómo Dios Padre le da toda la autoridad a Cristo Jesús, cómo Dios tiene toda la autoridad, esa autoridad que el hombre le entregó a Satanás allí en el huerto del Edén y que Jesús retoma como hombre en la cruz del Calvario. La autoridad de Dios. Y hoy la palabra de Dios en este relato y en muchos más y en toda la Biblia nos muestra quién es nuestra máxima autoridad. Tristemente para el mundo, la máxima autoridad no es la palabra de Dios. Si la máxima autoridad fuera la palabra de Dios para todo el mundo, todos creeríamos en lo mismo y todos viviríamos de la misma manera. Pero cada quien cree a su manera y cada quien decide obedecer a su manera a quien cree, a quien quiere. Y es increíble cómo a veces en consejerías y en tiempos que tenemos para hablar con personas, podemos compartirle la palabra y algunos dicen, no creo eso. Y refutan diciendo, es que a mí me dijeron, es que a mí me enseñaron, es que a mí me explicaron de otra forma. Y bueno, no creen lo que la Biblia dice, pero sí creen lo que les dice otra persona. Quiere decir que su máxima autoridad no es la palabra de Dios. La máxima autoridad es tal vez un pastor que le enseñó algo equivocadamente, tal vez alguien que no es pastor y se dice para ser pastor y enseña lo que no sabe. Tal vez le enseñó a alguien que escuchó de otro equivocadamente y se creyó eso. El Señor muy claramente dijo que derribemos todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y la primer muralla que hay en nuestra mente somos nosotros mismos, cuando ponemos muros y decidimos no creer, no aceptar, porque ya tenemos nuestra creencia, ya tenemos nuestra fe arraigada, así no sea en Cristo, pero tenemos nuestra fe y nuestra creencia de que en esa forma es la correcta. O sea que la máxima autoridad no es la palabra de Dios para nosotros. Pero veamos lo que la palabra de Dios dice, nos muestra que inclusive hasta los demonios entienden cuál es la máxima autoridad. Y clamando a gran voz, dice que cuando vio pues a Jesús, corrió y se arrodilló ante él. Mira, hasta los demonios se arrodillan delante de Dios porque los demonios saben quién es Jesucristo. Ellos conocen la autoridad. Dice que se arrodilló ante él. ¿Por qué se arrodillan ante Dios? ¿Por qué claman? ¿Por qué le ruegan que no lo manden al abismo? Porque ellos ya tienen un juicio. Ellos saben que tienen un juicio. Y saben que un día vendrá donde irán a esa prisión del lago de fuego y azufre eternamente. Ellos lo saben porque ellos ya tuvieron un juicio. Lo que no saben es cuándo es el tiempo. Y al ver a Jesús, eso para ellos es un tormento. Eso para ellos es terrible ver que les llegó la hora. Por eso se arrodilla ante él. Dice, y clamando a gran voz, imagínate esta escena, un demonio clamándole a Dios.
¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Mira, reconocen quién es la máxima autoridad. Aquí no llamaron a su jefe el diablo. Aquí no dijeron, te vas o llamo a Satanás, que es mayor que tú. No, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro, por Dios, que no me atormentes. Porque dice que el Señor le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Bueno, este texto no es de Jesús tomando tinto con el demonio, como lo pintan muchos con Job y con otros textos, como si tomara tinto y dijera, ¿y cómo estás? ¿Y cómo vas? ¿Y cómo te llamas? Esperando tal vez que el demonio le diga, me llamo un nombre cualquiera, porque si doy un nombre, alguien de pronto se ofende. Me llamo tal. ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? No es la condición de lo que Dios está preguntando. Él está hablando del aspecto espiritual. A lo que había en él era que le estaba ordenando y le estaba diciendo cómo se llama. Y ellos responde diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Nuestra máxima autoridad, cuando vemos Filipenses capítulo 2 del 5 al 11, dice, tenga la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios Padre y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó a un lugar de máximo honor, le dio toda la autoridad y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mira quién tiene toda la autoridad. Dios se la envió a su Hijo, Dios se la dio a su Hijo, por cuanto se humilló, por cuanto obedeció. Mira lo que dice Mateo capítulo 28, versículo 18 al 19. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, después de que resucitó, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Mira, Jesús lo dijo. Jesús lo dice, se me ha dado toda la autoridad. Yo tengo la autoridad. Y como tengo la autoridad, te ordeno. Por lo tanto, vayan, es una orden, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan, es una orden. ¿Por qué nos da una orden? Porque tiene toda la autoridad para darnos esa orden. Y porque tiene el poder para delegarnos, para que podamos hacer esa función completamente. Nuestra máxima autoridad es Jesucristo. Dios Padre ha dado toda la autoridad a Jesucristo. Por eso, ¿quién es tu máxima autoridad? ¿Quién es tu máxima autoridad? Cuando el endemoniado llegó a la presencia del Señor, las cosas cambiaron inmediatamente. Los hombres de la región tenían miedo del endemoniado, pero este endemoniado tenía temor ante Jesús. Los demonios tenían temor ante Jesús. Los poderes de las tinieblas resultan invencibles para los hombres, pero no para Jesús. Vemos también que el endemoniado estaba preocupado porque Jesús, como Hijo de Dios, podía precipitar o anticipar su ruina final. Los demonios saben que llegará el día del juicio cuando la libertad relativa de la cual ahora gozan se terminará para siempre, y está determinado para ellos su castigo final y terrible, y también para los que se dejan influenciar por el relativismo y por creer que Dios nos ama tal como somos y no importa lo que hagamos. El endemoniado estaba enterado tanto del nombre humano de Jesús como de su deidad, aunque este era al parecer su primer encuentro con Cristo. Tal conocimiento demuestra que no se trataba simplemente de un loco, de alguien de un problema psiquiátrico. Estaba poseído por poderes demoníacos que conocían la verdadera identidad de Cristo. Un endemoniado reconoció inmediatamente la majestad, la autoridad, el poder, el dominio, la gloria de Dios. Así que su primera reacción es un temor reverente que le indujo a postrarse ante él. Aquí se cumple lo que dice Santiago capítulo 2, versículo
19, miremos lo que dice del 14 al 19. Amados hermanos, ¿de qué sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supóngase que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice a Dios, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Y yo les mostraré con mi fe mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios creen y tiemblan aterrorizados. Bueno, la fe nos está mostrando que sin obras es muerta y no necesitamos las obras para ser salvos. Pero porque soy salvo, mis obras demuestran que he sido salvo. Es lo que está diciendo Santiago. Es que la forma de vivir muestra que son salvos. Porque no puedes decir que eres salvo y tus obras son incorrectas, o no puedes tener obras creyendo que eres salvo, pero nunca has sido salvo. Dice que los demonios creen. ¿Cómo así? ¿Los demonios tienen fe? No, de esta clase de fe no está hablando. Uno, Jesucristo no murió por ángeles, murió por ti, por mí, por hombres mortales. Segundo, los ángeles ya tienen su juicio, ya tienen su resultado. Entonces no es esa clase de fe de creer en Jesús para salvación. Ellos tienen fe porque saben quién es Jesús, porque ellos saben, conocen, creen que Jesús es la única salvación. Ellos conocen a Dios, conocieron a Dios, ellos estuvieron allí con Dios. O sea que ellos sí saben la verdad. De ese tipo de fe es el que habla Santiago. Conocen a Dios, creen en Él, creen que es verdad. Pero obviamente sus obras no demuestran o no demostraron esa verdad que ellos creyeron, porque nunca ves a un demonio haciendo el bien, a no ser que sea disfrazado como ángel de luz para buscar al fin y al cabo la maldad, pero no haciendo el bien. Por eso sus obras no demuestran lo bueno. Conocen quién es Dios, pero sus obras demostraron que no conocieron a Dios. Concluimos en este tiempo con Dios para meditar como el día. A mí me sorprende que en este momento Jesús le preguntó por su nombre. ¿Cómo es tu nombre? Y su respuesta nos da una clave importante. Lo que hablaba, no contestó dando el nombre de sus padres que le habían puesto en el momento de su nacimiento al endemoniado, sino que le estaba diciendo que describiera su estado espiritual actual. Dice, Legión me llamo. Muchas cosas que podemos pensar también, tal vez mostrar una evidencia ante los discípulos que se enfrentaba no solo ante un demonio, sino ante 6,000, ante muchos. Pero mucho más probable, esto pudo haber servido para que el endemoniado mostrara el estado en el que se encontraba. Necesitaba que él mismo renunciara a eso que él mismo tenía, eso que controlaba su vida. Y es que mientras nosotros no decidimos renunciar a muchas cosas, pues el enemigo no va a salir. Los evangelios muestran el hecho de personas que fueron salvas y eran esclavas de más de un demonio. En Mateo 12:45 habla que cuando un demonio se va, vuelve y trae 7. Y en Marcos 16 nos habla que María Magdalena, de la que habían sacado 7 espíritus inmundos. Todo esto nos trae un principio. De la misma manera, es lo que Dios nos habla aquí en este texto. Por eso, ¿cuál es tu máxima autoridad? Nuestra máxima autoridad tiene que ser la palabra de Dios. No es lo que nos enseña un hombre si no está correcto a la palabra de Dios. No es lo que una figura supuestamente religiosa o espiritual dice como cabeza, porque la cabeza de la iglesia es Jesucristo y su palabra es nuestra máxima autoridad. Y si la palabra dice sí, es sí; si la palabra dice no, es no. La suma de la palabra de Dios es verdad. Por eso nuestra máxima autoridad es la palabra. Y la palabra es Cristo. Oremos.
Padre eterno de gloria, gracias por esta hermosa mañana, este día, por estos principios, por tu palabra, por todo lo que nos enseñas, por todo lo que nos dices, por todo lo que nos muestras. Gracias por tu misericordia, tu bondad, tu amor. Gracias. Y nosotros también nos inclinamos ante ti, ante tu majestad, Dios. Gracias porque creemos y oro porque los que creemos de una manera o los que creen de una manera equivocada puedan acercarse a la verdad. Que no solo creen y tiemblen, pero que sus obras no muestren en lo que creen, sino que nuestras obras muestren en quién creemos. Porque entendemos que las obras no nos salvan, pero las obras muestran nuestra salvación. Te amamos y te bendecimos, Padre, y dejamos este tiempo en tus manos, habiendo orado a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.